plena campaña oleícola y con previsiones muy positivas para este año, dada la excelente calidad de la aceituna, según prevén los responsables de la cooperativa Santísimo Cristo de Villajos, en el espacio de hoy y adelantándonos a la cata especial que tendrá lugar el próximo 26 de enero en las instalaciones de la Almazara Criptanense. Dentro del programa La Aventura del Aceite, les ofrecemos, y de la mano de uno de los mayores conocedores del llamado oro líquido, como es Hermenegildo Elvira, presidente de la cooperativa y profesor de la Escuela Agraria Molino de Viento, una especial sobre el mundo del aceite. Especial en el que se tratará de poner sobre la mesa cuestiones relativas al aceite y que en la mayor parte de los casos pasan desapercibidas para los consumidores. Y es que, ¿qué sabemos realmente del aceite? Hola, buenas noches. Aprovechando la oportunidad que nos da el excelentísimo ayuntamiento de nuestra localidad y dentro del programa de 12 vientos, 12 aventuras, vamos a intentar llevar hasta sus hogares el aceite de oliva, el rey de la dieta mediterránea. Hace poco salió en una televisión, en una cadena pública, un programa sobre el aceite, que era un programa, según me han dicho, no he tenido la oportunidad de verlo, pero creo que era un programa bastante ácido. El programa que vamos a intentar llegar a sus hogares es un programa no tan ácido ni mucho menos. Simplemente tenemos un objetivo, es que aprendamos a disfrutar de este rey de la dieta mediterránea que es el aceite de oliva. Se dice de él que tiene multitud de actitudes positivas para nuestra salud. Y bueno, de eso vamos a hablar, pero vamos a hablar poco, porque ya están las autoridades sanitarias que nos pueden hablar con mucha más autoridad que nosotros. Pero si lo que vamos a hacer es, si realmente conocemos este rey de la dieta mediterránea, este producto que puede influir en nuestra salud de forma dietética, y es mucho mejor, mucho más saludable que de forma farmacológica, evidentemente. Pero bueno, metido en programa, vamos a intentar, primero, dos objetivos: conocer este producto, que creo que es el gran desconocido, y después profundizar un poquito en él para poder disfrutar de esa gastronomía que tenemos en esta tierra nuestra, que es Castilla-La Mancha. Bien, empezamos con esta interrogación que vemos ahí en pizarra: ¿qué es el aceite de oliva? Pues el aceite de oliva, para ello nos vamos a ceñir a lo que dice la Comunidad Económica Europea, que es un zumo de aceituna obtenido por procedimientos físicos. Esto que parece tan sencillo, pues vamos a hacer varias incidencias, porque si tenemos en cuenta que es un zumo, pues lógicamente cuando oímos a algunos conciudadanos nuestros decir: ¡ay, este año el aceite amarga! Claro, efectivamente, amarga un poco, no quiere decir que amargue este año, pero que algunas veces comentamos, el aceite amarga, efectivamente tiene que amargar un poquito, si tenemos en cuenta que es un zumo, y además un zumo natural de aceituna. Si cuando tomamos un zumo de naranja, si nos supiese a fresa, sería un poco raro, al menos nos llamaría la atención. Cuando tomamos un aceite de oliva virgen extra, si no amarga, si no pica, pues efectivamente estamos ante un producto que en principio es dudoso. Así pues, esas dos cualidades que hemos visto, el amargor y el picor, en principio se suele hablar de ellos como atributos negativos, y no lo son, son atributos positivos. Ahora vemos después por qué. Bien, en principio decimos, es el único aceite vegetal que puede tomarse recién obtenido sin ningún tratamiento químico, por eso afirmamos que es un zumo natural de aceituna. Pero ¿todos los aceites son iguales? Ni mucho menos. Ahora vamos a ir viendo, y aquí nos vamos a parar un poco, al efecto de que podamos romper esa estadística que se ha publicado recientemente, en la que se dice que el consumidor de aceite no sabe distinguir si está ante un aceite de oliva, ante un aceite virgen extra, ante un aceite virgen. Pues dice que el 80% de los consumidores no saben distinguirlo. Vamos a intentar, después de este programa, por lo menos en Criptana, todos los criptanenses sabemos distinguir este tipo de aceite. Bien, tenemos el olivo, del olivo, lógicamente, tenemos las aceitunas, y de las aceitunas va a la almazara. En la almazara, muchas veces me habéis oído decir, en algunos otros foros, que en almazara, como mucho, lo que podemos hacer es estropear la calidad que nos llega. Es decir, vamos a ver, si llega buen producto, el aceite va a ser bueno.
Si llega mal producto, difícilmente podemos sacar buen aceite. Por eso la insistencia que se lleva haciendo desde nuestra cooperativa y desde este centro de formación, desde hace muchos años, diciendo que la aceituna hay que tratarla perfectamente bien, hay que coger la aceituna de vuelo, no la aceituna de suelo, hay que cuidar el transporte, hay que molturar la aceituna, a ser posible, dentro de las 24 horas primeras a su recogida, para que ese zumo de aceituna sepa realmente a lo que tiene que saber y no a otras cosas raras como vamos a ver posteriormente. Bien, de la almazara tenemos que salen dos productos. En primer lugar, aceites de oliva vírgenes. Observen ustedes que estamos hablando en plural, aceites de oliva vírgenes. ¿Por qué? Porque sale más de un tipo de aceite de oliva. Ahora vemos. Y después también sale el orujo, que no sería correcto. No sería correcto. Habría que decir alpeorujo, más bien. Que es, por una parte nos sale los aceites de oliva vírgenes, que ahora vemos cuáles, y por otra parte sale el agua de vegetación y la pulpa, la piel, el hueso, toda la parte sólida que no la vamos a utilizar nosotros en la almazara. Ese alpeorujo va a una extractora donde, mediante unos procedimientos químicos, se extrae el aceite de orujo crudo. Ese aceite todavía no es apto para el consumo humano. Bien, dejamos el alpeorujo por una parte y nos vamos a centrar, después lo retomamos, nos vamos a centrar en los aceites de oliva. El primer aceite que sale es el aceite de oliva virgen extra. Este aceite, después tenemos el aceite de oliva virgen y después tenemos el aceite de oliva virgen lampante. Este aceite, virgen extra y virgen, vamos a ver que son las categorías máximas del aceite. Vamos a ver por qué. Y el aceite de oliva virgen lampante es un aceite que tenemos prohibido el embotellarlo, no sirve para el consumo. Ese aceite solamente puede viajar a las extractoras, ahora vemos, en cisternas, no se puede embotellar. La palabra lampante se utiliza porque es el que se utilizaba para las lámparas antiguamente, era un aceite que se utilizaba para la iluminación. El aceite de oliva virgen extra, que es el rey de los aceites, es un sabor y un olor absolutamente irreprochable, con una acidez no superior a 0,8 grados. Y así es como se puede embotellar, cuando cumple esas características, ahora vemos, se puede embotellar como aceite de oliva virgen extra, que es como lo vemos en el mercado. Después tenemos el aceite de oliva virgen. El aceite de oliva virgen tiene un sabor y un olor absolutamente también irreprochables, tiene una acidez, aquí se nos permite un poquito más de acidez, se nos permite una acidez hasta 2 grados. Decir aquí que el tema de la acidez muchas veces se relaciona el tema de la acidez con el sabor del aceite, no tiene nada que ver. La acidez en un aceite, lo único que nos indica es cómo han sido tratadas las aceitunas en el proceso de fabricación, porque nos mide, el grado de acidez nos mide un porcentaje de ácido oleico que está libre en ese aceite y se expresa en tanto por ciento, con lo cual no nos dice nada respecto al tema del sabor. No tiene que ver nada la acidez con el sabor del aceite. Simplemente un aceite que tiene una acidez más baja nos está diciendo que esas aceitunas han sido mejor tratadas, ese fruto ha sido mucho mejor tratado en el proceso productivo que aquel que tiene un grado de acidez mucho más alto. Ese aceite de oliva virgen se puede embotellar como tal, como aceite de oliva virgen, y nos permite, como hemos dicho antes, hasta 2 grados de acidez. ¿Qué hacemos con el aceite de oliva virgen lampante? Pues va a un proceso de refinado, igual que el aceite de orujo, el aceite crudo de orujo. Tenemos aceite de oliva refinado y aceite de orujo refinado. Y aquí quiero pararme un poco, porque cuando el ama de casa coge una etiqueta de aceite y dice aceite de oliva, ahora veremos, hecho a base de aceite refinado, dice, bueno, pues si el aceite de oliva es bueno, el refinado tiene que ser lo mejor. Bueno, y efectivamente es un término que confunde al consumidor. Aceite refinado no es ni más ni menos que ha pasado por una
refinería y que se ha empleado para refinarlo procedimientos químicos, concretamente disolventes a base de hexanos y temperaturas, altas temperaturas. Entonces, de ahí nos va a salir una grasa que es total y absolutamente una grasa neutra, una grasa sin olor, sin sabor, nada, y que todas las ventajas que tiene el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen, como son todos los antioxidantes, todos los polifenoles, en ese proceso de refinado prácticamente ha perdido todos esos componentes beneficiosos para la salud. Entonces, cuando nos encontramos ante un aceite de oliva, que antes se llamaba aceite puro de oliva, y ahora tenemos aceite de oliva que es suave o intenso, tenemos que saber que estamos ante un producto que es bueno, ciertamente, que tiene algunas cualidades, ahora vamos a ver por qué, pero que no tiene nada que ver con el aceite de oliva virgen extra y con el aceite de oliva virgen. No tiene absolutamente nada que ver, porque todos los principios, o gran parte de los principios, como son los polifenoles, como son todos los antioxidantes que tiene ese aceite, en ese proceso de refinado se han perdido. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho antes, esa grasa, que es una grasa neutra, sin olor, sin sabor, pues sería bastante insípida para el consumidor. Entonces, para evitar ese problema, se le añade un porcentaje mínimo de aceites de oliva virgen. Entonces, si se le añade un porcentaje bajo, tenemos un aceite de oliva suave. Si ese porcentaje de oliva virgen que se le añade es un poquito más alto, estamos ante un aceite de oliva intenso. Pero son buenos, perfectamente buenos, pero no tenemos que perder de vista lo que hemos dicho antes, que los productos estrella son el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva virgen. Es lo que decíamos al principio, que es una manera de disfrutar con la gastronomía y además cuidar nuestra salud de manera dietética y no farmacológica. Bien, esto creo que es importante que nos quede claro. Es decir, cuando estamos el consumidor con sus 2,70 que se está vendiendo ahora mismo en los lineales de nuestra localidad, este aceite, 2,70, 2,90, es muy libre de hacer con sus euros lo que cada uno crea conveniente. Pero aquí tenemos en nuestros lineales de los supermercados, depende de qué lineal, estamos hablando de unos aceites a 2,70, 2,90. Y aquí estamos hablando, en estos dos aceites, estamos hablando de 3 euros aproximadamente. La diferencia es mínima. Sin embargo, la diferencia en cuanto a la calidad y en cuanto al aporte a la salud es abismal. Cada uno, lógicamente, tendrá que adaptarse a su economía y podrá hacer con su dinero lo que su libertad le permita hacer o lo que quiera hacer. Pero este tema es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto hay una serie de ideas en cuanto a si el aceite de oliva que hago, utilizo este virgen extra para ensaladas, utilizo este para freír, utilizo este para freír o este para ensaladas. A veces el ama de casa se confunde. Pues yo diría, el aceite de oliva virgen extra se debe utilizar siempre, para todo, absolutamente para todo. ¿Por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, el aceite de oliva virgen extra para fritos, que hay muchas amas de casa que dicen, no, yo es que para fritos utilizo otra grasa vegetal distinta. Bueno, pues el aceite de oliva es el aceite que más aguanta la temperatura, con lo cual nos permite reutilizarlo más veces. Y luego aquí hay una cosa que las amas de casa lo sabéis bastante mejor que yo, y es que cuando utilizamos aceite de oliva para fritos, el alimento forma una costra que impide que el alimento se empape de aceite, con lo cual consume mucho menos aceite, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos, si echamos números, al final los números salen a favor, teniendo en cuenta que las ventajas para la salud que hemos dicho antes. Pero también profundizaríamos un poquito más. A veces te encuentras comentarios en la calle que te dicen, oiga, ¿y si mezclo, para no gastar tanto, si mezclo la mitad aceite de oliva virgen y la otra mitad aceite de semillas? Bueno, pues eso es una barbaridad culinaria y una barbaridad para la salud, porque el punto de aceite, el punto de humo de cada uno de los aceites es distinto.
Entonces, cuando el aceite de oliva empieza a hacer humo, es decir, que ese olorcito que se ve, que se aprecia en las cocinas, cuando tenemos la freidora con ese aceite limpio, cuando el aceite de oliva empieza a hacer humo, que es el que percibimos porque tiene olor, el otro aceite está sobrepasado de temperatura, con lo cual está en un proceso de descomposición. Entonces, estamos utilizando un aceite de muy mala calidad para esas frituras. Para las ensaladas, ¿qué utilizamos entonces? Cualquiera sirve, efectivamente, sirve cualquiera de estos dos, pero ahora, concretamente en la almazara de nuestro pueblo, tenemos para tomar en crudo, tenemos un aceite que le llamamos en rama, que es un aceite que sale, bueno, se embotella tal cual sale de los decanter, de la prensa antigua, sin pasar por ningún proceso de filtrado, con lo cual tiene parte de pulpa en suspensión y es mucho más rico en aromas. Es un aceite que tiene mucho más sabor, y efectivamente es una delicia el utilizarlo para ensaladas, para aderezo de verduras. Bueno, pues para tomarlo en crudo es una maravilla. Bien, no sé si ha quedado claro la diferencia de un aceite de oliva virgen extra, un aceite de oliva virgen y un aceite de oliva el que conocemos, el suave o el intenso, y que además, decía antes, que si leemos en la etiqueta hecho a base de aceites refinados, pensamos que, hombre, como es de oliva tiene que ser bueno, y si es refinado, pues tiene que ser algo extraordinario. Pues me gustaría insistir en que ese aceite precisamente no tiene las cualidades que destaca el estudio Predimer, que ha salido publicado hace poco tiempo, en el que resalta todas esas cualidades beneficiosas para la salud del aceite de oliva. Respondiendo a la pregunta que si el aceite se puede catar, efectivamente se puede catar. No solamente se puede catar, sino que además, yo les he explicado antes que cualquier empresa productora de aceite pueda etiquetar como aceite de oliva virgen extra o aceite de oliva virgen, no va a criterio del responsable de la fábrica, no, ni mucho menos, sino que ese producto tiene que cumplir unos requisitos físico-químicos del tema de la acidez, del tema de las CAS, que no vamos a entrar ahora, porque creo que no es lugar, del tema de los peróxidos, tiene que cumplir unas variables que vienen determinadas por un laboratorio oficial, y aparte tiene que pasar por un panel oficial de cata, reconocido por el COI, por el Comité Oleícola Internacional. Esa cata nos va a determinar si ese aceite se puede etiquetar como aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva o como aceite lampante. Y no se puede etiquetar de otra forma si no tenemos todas esas autorizaciones. Pero sin llegar a esa profundidad tan profesional como lo hacen los catadores oficiales, en casa sí que podemos catar perfectamente. Y además yo creo que tenemos que responder a una variable, pues me gusta o no me gusta, tan sencillamente como eso. Pero vamos a profundizar un poquito más. Entonces, para catar el aceite, en casa podemos hacerlo con un vaso pequeño, como queramos. Oficialmente la copa de cata oficial es esta, la que yo tengo en la mano ahora mismo, y es una copa que tiene su base su punto de equilibrio muy bajo, al efecto de que no se pueda derramar el aceite, aunque uno quiera, la copa no se derrama, no se cae, y luego después tiene un color azul, porque el color no influye en la calidad del aceite. Entonces, para evitar subjetividades, cuando nosotros vemos un aceite, el aceite podemos encontrarlo de dos colores, básicamente, o más bien verdoso, o un amarillo oro, como puede ser este. Eso no significa nada. Si es muy verdoso, nos está diciendo que tiene mucha clorofila, y si es amarillo oro, nos está diciendo que tiene carotenos. Pero no influye para nada en la calidad. Lo que influye es lo que percibimos por el aroma y por el sabor. Si queremos hacer una cata, lo tomamos, en este caso vamos a utilizar esta copa que hemos dicho antes, que es la copa oficial, pero que no hace falta. Es decir, cualquier vaso que tengamos en casa tomamos un poquito de aceite, aproximadamente unos 25 gramos, no más, lo tapamos con la mano y lo calentamos, ¿de acuerdo? Lo calentamos porque todos los elementos que van a transmitir los aromas
necesitan una temperatura aproximadamente de 28 grados para que empiecen a fluir, ¿eh? Entonces lo movemos un poquito, lo oxigenamos, que entre en contacto perfectamente con el oxígeno, lo movemos un poco, ¿eh? Y lo calentamos. Si no está caliente, no vamos a percibir los aromas en toda su intensidad. Entonces tenemos que, la primera olfacción, hay que hacer una olfacción profunda y no más de 2 segundos, ¿eh? Porque si no saturamos el sentido del olfato. Entonces olemos un poquito y recibimos unas sensaciones. Efectivamente, esas sensaciones, ya digo, pueden ser agradables o desagradables. Y eso sabemos distinguirlo todos. Entonces, ¿qué aromas desagradables podemos encontrarnos en la copa? Pues mira, los aceites pueden tener unos defectos, y hay aceites en los lineales, de verdad, o sea, hay aceites en los lineales de los supermercados, de nuestra localidad y de todas, que cuando hace uno esta olfacción se encuentra con defectos de libro en los aceites, de verdad, pues unos defectos a atrojado, que es cuando las aceitunas han estado mucho tiempo recogidas sin procesar, aceite, también encontramos olores a rancio, a vinado, a madera húmeda, a moho. Eso básicamente son los errores que nos podemos encontrar, ¿eh? O nos podemos encontrar, como es este caso, con unos aromas frutados intensos, ¿eh? Entonces, el frutado del aceite puede ser de dos maneras, o puede ser un frutado maduro, como es este, que proviene de aceitunas, pues que se han recogido en un avanzado proceso de maduración, o puede ser un frutado verde, ¿eh? El frutado verde notamos unos aromas a hierba recién cortada, y además es un aroma muy característico de la variedad arbequina o cornecchi. Son unas variedades que dan unos frutados muy verdes, y bueno, últimamente esos aceites están muy valorados. Sí decir que son aceites con muy poquita estabilidad, se enrancian pronto, ¿eh? Sin embargo, bueno, pues este otro aceite es un frutado maduro, muy intenso, y muy agradable. Una vez que hemos percibido esas sensaciones por el olfato, procedemos a tomar en boca y en boca buscamos principalmente dos cosas. El amargor es un sabor, lo detectamos en lengua, y el picor. El picor no es un sabor, el picor es una sensación táctil, y lo notamos en la garganta, en el principio de la garganta. Además, hay una cosa, y es que la sensación de picor es una sensación acumulativa. Si volvemos a tomar, si tenemos ante un aceite con un picor, este ciertamente tiene un picorcito, si volvemos a tomar, se va acumulando, se va acumulando ese picor, se va acumulando. Decíamos antes que el picor y el amargor no son defectos, sino al contrario, son virtudes. Además, hay un refrán castellano que dice: del aceite que amarga, carga. Es decir, es sinónimo de que el aceite, ya nuestros antepasados sabían que ellos no sabían mucho de polifenoles, ni de carotenos, ni nada de eso, pero sí sabían de que el aceite, cuando amargaba, es porque allí había calidad, Bueno, pues efectivamente, el aceite tiene que amargar un poquito, tiene que picar un poquito, en su justa medida, lógicamente, ¿verdad? Porque si no, eso que son unas virtudes pasarían a ser defectos. En definitiva, podríamos terminar esta presentación del aceite pues diciendo que el aceite tiene que parecerse un poco a un erizo de mar, Tiene que tener muchas sensaciones. El aceite, cuando tomamos, tiene que tener muchas sensaciones. Debemos percibir muchas sensaciones muy intensas, pero tiene que ser redondo, que no sobresalga ninguna sensación por encima de las demás. Entonces decimos, este aceite está redondo, efectivamente. Es este caso de este aceite, que está muy equilibrado. Es un aceite que tiene cierto amargor, cierto picor, tiene un aroma frutado muy intenso, y además perdura mucho en boca. Es decir, el sabor perdura mucho tiempo en boca, ¿de acuerdo? Bien,
Esta práctica de la cata, el próximo domingo, que se van a celebrar las jornadas de puertas abiertas en la cooperativa, a las 11 de la mañana, pues para todas aquellas personas que tengan a bien acercarse a la cooperativa, la vamos a hacer en directo, es decir, la vamos a hacer, bueno, pues cada uno dispondrá de su copa, tendrá un poquito de aceite y vamos a probar varios aceites. Vamos a probar un aceite con frutado verde, un aceite con frutado maduro, un aceite ecológico. Bueno, vamos a probar varios aceites y también otro aceite, vamos a probar un aceite de oliva para que veamos la gran diferencia que existe entre un oliva, suave o intenso, me da lo mismo, y un aceite virgen extra. Y como decíamos antes, que cada consumidor haga uso de su libertad y gaste sus euros en lo que quiera, en un aceite virgen extra o un aceite de oliva, pero que ya sabemos que el aceite de oliva, siendo bueno, no lo es tanto como el virgen o el virgen extra. Bien, pues simplemente me voy a despedir de ustedes, bueno, esperando que estos pequeños consejos que hemos visto del aceite nos hayan permitido conocer a este rey que decíamos de la dieta mediterránea y, bueno, sobre todo poner en valor algo nuestro, ¿no? Es decir, puesto que tenemos en nuestra localidad una cooperativa con unas instalaciones extraordinarias donde se fabrica un aceite de primera calidad. Fruto de ello es que, bueno, pues hace ya tiempo se está vendiendo a empresas que están compitiendo con las mejores marcas del país. Y, hombre, y es una suerte vivir en un sitio donde tenemos un producto tan extraordinario, con tan buena calidad y que además, decíamos, que es beneficioso para la salud, pues yo creo que debemos aprovecharlo. Pues nada más, muchas gracias y buenas noches.